Hola, bienvenidos a Hin Talks, un lugar donde hablamos de marketing, ventas, postventa, tecnología para empresas, inteligencia artificial y muchas otras cosas. Yo soy Lalo del Torno y hoy me acompaña Manuel Briceño. Manu está de nuevo con nosotros porque estamos en nuestro segundo webinar de nuestra serie sobre Notion para empresas. ¿Ok? Estamos aprovechando que estamos lanzando nuestro partnership con Notion para brindarles información a ustedes que puede ser útiles para sus empresas con respecto a procesos, productividad, estrategia y muchas otras cosas. El capítulo de hoy se llama Notion para operaciones, simplifica procesos y escala con menos equipo. Eso suena muy bien, gracias, mano. A ti, Lalo. Muy bien, entonces quisiera recordarles que siempre con estos webinars tenemos una oferta especial 100% gratuita y ejecutable. Ok, entonces no tienen que comprar ningún software ni nada para que ustedes puedan aprovechar esta oportunidad, ¿va? Entonces, pues ahora sí, arranquemos y pues ahora sí que como dice el título, ¿cómo está eso de escalar operaciones sin más personas? Y parece como el principio fundamental de escalar operaciones es tener más personas. Entonces, ¿a qué te refieres? Sí, bueno, en el webinar anterior pues ya plantamos o pusimos las bases de todo lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Que es este tema de centralizar nuestros procesos en una sola herramienta. En este caso estábamos hablando de Notion, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer para escalar esa operación sin necesidad? Digo, la vez pasada vimos cómo podemos quitar algunas herramientas que tal vez salen sobrando y dejarnos con lo que realmente necesitamos para que la operación funcione, ¿no? Ahorita vamos a hablar de la otra parte que es, ok, y en cuanto a personas, yo ya tengo mi equipo en el cual me está funcionando bastante bien, pero necesito que esto pues vaya muchísimo más ágil o vaya mucho más rápido de lo que está yendo ahorita. ¿Cómo le hago? Bueno, pues con la automatización de actividades clave y utilizar la IA, que en este caso Notion ya tiene, a tu favor, ¿ok? Suena muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco de eso, acerca de automatizaciones, cómo aprovechar inteligencia artificial. Tal vez no vamos a hablar en profundidad sobre cómo construir tal cual un agente y demás, pero sí vamos a ver algunos casos en los cuales, y tal vez sí ejemplos muy básicos de cómo se arma un agente para poder utilizarlo con nuestro espacio de trabajo en Notion, ¿no? Entonces, ahorita vamos a partir de un supuesto en el cual tu operación ya esté centralizada en un espacio de trabajo en Notion. ¿Cuáles son los retos que tu equipo todavía podría estar enfrentando? Si quieren saber cómo lograr eso, vean el capítulo anterior y así sabrán de qué está hablando Manu. Perdón, Manu, adelante. Ok, va. Entonces, ¿qué retos podría estar enfrentando tu equipo incluso una vez que ya pasó todo a una sola herramienta, a un solo espacio de trabajo? Bueno, procesos que todavía dependen de cierta manera o en cierta medida de trabajo manual, ¿ok? Digamos que el trabajo manual tampoco es algo que sea así como que negativo al 100% y demás. O sea, siempre, cualquier proceso va a requerir algún input manual en alguna parte. No es algo malo. Hay que alimentar a la máquina. Exacto, no es algo malo, pero sí podemos nosotros irnos dando cuenta de que hay procesos que tienen una alta dependencia de ese proceso manual y nosotros con nuestra perspectiva podríamos decir de, oye, esto realmente es un trabajo repetitivo, no debería de ser así, o podríamos buscar la forma en que no sea así. Segundo, que se invierta mucho tiempo administrando el sistema. Es decir, tal vez lo que hicimos es una migración de tal cual nuestros procesos como los teníamos en otras herramientas y ahorita ya al momento de estar trabajando en una sola, no vemos como que hay una mejoría en ese apartado, ¿no? O sea, es decir, pues tal vez, como te dices, alimentar a la máquina. Tal vez alimentar a la máquina lleva mucho tiempo del día, ¿no? Uh-huh. Entonces ya no estamos perdiendo tiempo en encontrar información, pero sí estamos todavía perdiendo o invirtiendo bastante tiempo en alimentar o en llenar esa información, ¿no? Un tercer reto pudiera ser que el handoff entre equipos todavía esté roto, ¿ok? Es decir, si bien en el episodio anterior vimos un ejemplo en el cual ya todo estaba armado, pues muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que dar ese paso para que la conexión entre un equipo y otro se dé de manera como automática, pues muchas veces eso es lo que requiere, es que nosotros invirtamos este tiempo de analizar qué partes del proceso, en qué momento y demás deben de suceder, ¿no? Entonces, digo, el primer paso es llevar la operación o, bueno, la información de tus equipos a un solo lugar
el segundo paso, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cómo le hacemos para que esa información fluya de un equipo a otro, ¿no? De acuerdo. Y el cuarto es reportes que se siguen elaborando manualmente. Aquí ya no estamos hablando de que se hagan afuera. Aquí nada más estamos hablando de que se tengan que estar haciendo, pero todavía dentro de la misma herramienta, ¿no? Uh-huh. Y quinto, que los equipos se saturen con cualquier pico de demanda. Es decir, si ya vemos que hay dependencia de trabajo manual, que todavía se está invirtiendo mucho tiempo en administrar el sistema, y hay reportes que se están elaborando todavía de forma manual, pues eso puede hacer que en el momento en el cual, no sé, oye, hay 5 clientes, o oye, ya se generaron las 5 facturas, hay que darle seguimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser que eso, en ese pequeño pico, ese sea como que lo que desborde la operación, ¿no? Y un sexto es que la priorización del trabajo se dificulta. Es decir, si nosotros estamos viendo que dentro de nuestro sistema que ya armamos y demás, todo parece que es urgente o todo parece que se necesita resolver ya, pues igual, y eso puede ser un indicador de que, oye, todavía aquí hay trabajo que podemos hacer para mejorar, ¿no? Entonces, aquí el mito a romper es: no en todos los casos necesitamos sumar o agregar más personas a nuestros equipos para que los procesos funcionen mejor, ¿ok? Y eso muchas veces es un paradigma que es difícil de romper. Entonces, ¿cuál es la realidad? O ¿cuál es como que la verdad detrás del mito, ¿no? Que el problema no es el tamaño de nuestros equipos, sino el problema, o lo que necesitamos nosotros mejorar, es el diseño de nuestros procesos, ¿ok? No necesariamente tenemos que traernos las cosas como ya las teníamos en otros lugares, y también necesitamos incorporar automatización a ellos para hacerlos muchísimo más ágiles. Uh-huh. De acuerdo. Entonces, no hay que trabajar tanto, hay que trabajar mejor. Sí. Entonces no es trabajar más duro, es trabajar de forma más inteligente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacerle para escalar la operación, digamos, de nueva cuenta dentro del entorno de Notion que nosotros ya hubiéramos generado, ¿no? Entonces, ahorita lo que vamos a hablar es como de un pequeño framework o un pequeño sistema que nosotros podemos tener de 3 pasos para ir detectando como estos áreas de mejora, ¿no? Lo primero, y un poquito alineado a lo que mencionábamos en las últimas diapositivas del webinar anterior, es detectar esos procesos clave que ahorita tienen cuellos de botella, donde el trabajo se está atorando, donde tal vez la información no está fluyendo, donde, oye, necesito esperar a que la información de este otro equipo pues llegue para que pueda salir y pasárselo a un tercer equipo, ¿no? Lo segundo es diseñar ese proceso. Y aquí es un pequeño como framework dentro del framework, donde pues realmente lo que necesitamos diseñar es que siempre sea muy claro cuál es la entrada del proceso, o sea, cómo inicia el proceso, cuáles son los pasos dentro del mismo, quiénes son los responsables de llevar a cabo esos pasos y finalmente cuál es el resultado a obtener de ese proceso, ¿no? Uh-huh. Es un poquito como que de la metodología de diseño de procesos. Y lo último es también delegar aquellas tareas y actividades que sean repetitivas, ¿ok? Entonces digamos que lo primero es detectar, diseñar, delegar. Esa labor de delegar tareas y actividades repetitivas, ¿a quién se lo delegamos? A las mismas automatizaciones del sistema o a la misma inteligencia artificial, a agentes, asistentes que tengamos. Ajá, resumidas cuentas, a la tecnología. Entonces, ahorita vamos a ver algunos ejemplos muy puntuales de casos de uso en los cuales nosotros podemos aplicar automatización en nuestros procesos para poder escalar, ¿no? El primero es un escenario muy común cuando dentro de nuestra empresa tenemos este tema de proyectos, ¿no? O digámosle, tienes como, bueno, pues sí, un proyecto del cual se debe de desprender como una serie de actividades para poder llegar a completar ese proyecto, ¿no? Es decir, una tarea central que tiene sus propias tareas por debajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero a tener en cuenta? Siguiendo un poquito ese framework de 3 pasos, hay que contemplar el proceso completo. Es decir, dentro de Notion nosotros podemos crear lo que se llaman bases de datos, que es prácticamente como estos
lugares en los cuales yo tengo información acerca de algo en específico y luego yo puedo tener otro lugar en el cual puedo tener como información de este otro objeto, de esta otra cosa en específico, ¿no? En este caso, aterrizándolo a lo puntual de este ejemplo es, yo tengo mi base de proyectos y yo tengo mi base de tareas, ¿ok? Ok. Entonces, cuando hagamos esto, pues no hay que pensar en, oye, mi base de proyectos, yo ahí mismo tengo que hacer, o mis proyectos es lo mismo que mis tareas, o pensar que no necesito tareas para poder actualizar mis proyectos, o que solo con actualizar mis tareas yo voy a saber que mi proyecto ya está avanzando. Son dos cosas que necesitan retroalimentarse las unas a las otras. Uh-huh. Lo segundo es conectar la información. Si ya hablamos de que, oye, realmente yo lo que necesito son dos cosas, pero necesito que estén conectadas para que se actualicen, pues es eso mismo. O sea, necesitamos que la base de proyectos y la base de tareas estén conectadas de alguna forma. ¿Cómo lo hacemos en Notion? Creamos lo que se llaman relaciones de bases de datos. ¿Okay? Ahorita vamos a ver cómo se hace. El tercer punto es básicamente decidir cuáles van a ser las condiciones sobre las cuales esa información se debería de estar actualizando. Es decir, oye, pues solo quiero que se actualice solo quiero que aporte positivamente al porcentaje de cumplimiento o de progreso del proyecto cuando las tareas estén en el estado de completado, por dar un ejemplo, ¿no? Y lo cuarto, que es básicamente asegurarnos que la fuente de verdad o de dónde va a partir la información, pues se mantenga actualizada, se mantenga limpia, se mantenga ordenada. En este caso, si pensamos de nueva cuenta en el orden o en el proceso completo, ¿qué depende de qué? Tu proyecto o el cumplimiento de tu proyecto depende del cumplimiento de las tareas, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver otros casos de uso, pero quiero que vayamos directo a Notion. Viniéndome aquí a Notion, yo ya tengo parte de lo que vamos a trabajar creado. Yo ya tengo la base de proyectos de clientes y ya tengo la base de datos de tareas. Entonces, en mi proyecto, yo ahorita ya tengo un campo que se llama progreso, donde si yo entro a modificarlo, pues podemos ver que es un número que directamente yo actualizo manualmente. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Regresándonos un poco a lo que mencionábamos hace rato, ya tengo contemplado el proceso completo de que necesito dos bases de datos. Ahora necesito conectar esa información. En Notion, ¿cómo lo hacemos? Pues directamente con un tipo de campo, que en este caso se llama relación. Entonces, en esta relación, yo tengo que crear que mi base de datos de proyectos esté conectada con la de tareas de clientes. En este caso, las tareas sí pueden estar relacionadas con varias páginas y necesito que la relación sea bidireccional. Entonces vamos a agregar la relación y pues ahorita yo tengo, por ejemplo, para el proyecto de capacitación Google Workspace de empresa Alfa, yo me voy aquí y checo qué tareas tengo de empresa Alfa. Vamos a suponer que tengo esta que es de diseñar agenda de capacitación y agendar sesiones de capacitación. Entonces vamos a ligar esas dos, donde aquí proyecto yo lo ligo con capacitación Google Workspace y esta de aquí también la ligo. Una está en estado listo, que es como que ya completado, y otra está en sin empezar. Entonces yo me vengo de nuevo aquí y ¿qué es lo que necesito hacer? Vamos a tomar esto aquí a un lado y necesito actualizar esta propiedad de progreso, donde ahorita pues es un simple número, pero yo lo que necesito es una propiedad que se llama rollup, donde lo que va a hacer es que con alguna relación existente que yo tenga, voy a checar cierta información. En este caso, creo que es un poquito más fácil de explicar si lo voy mostrando sobre la marcha. Entonces, el rollup, ¿de dónde va a tomar la información? De mi relación con tareas de clientes. ¿Cuál es la propiedad que necesitamos nosotros de dónde nosotros necesitamos estar tomando la información? Es de la propiedad de estado. ¿Okay? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Que nos muestre el porcentaje de las tareas que están completadas y que nos lo arroje en una barra, como para presentar mejor la información.
Aquí, por ejemplo, estamos viendo el 50%. Si yo me regreso a esta base de datos de tareas y esta que habíamos ya conectado con el proyecto de capacitación, la actualizo a listo, me regreso de este lado, pues esto ya cambia al 100%. Y de esa manera es como nosotros podemos hacer que la actualización de estados de proyectos pues vaya sucediendo de manera un poco más automatizada, sin necesidad de que actualice mis tareas y luego actualice el estatus del proyecto de forma manual. El siguiente caso de uso es cómo le podemos hacer para que el handoff de nuevos clientes, en este caso, pues suceda de forma muchísimo más ágil. En este caso, pues igual, un poco el proceso que habíamos hecho con la automatización anterior, pues es algo similar. Necesitamos definir muy bien en qué momento va a empezar la automatización. En este caso es definir cuáles van a ser ese momento y las condiciones, ¿no? ¿Cuál es el detonante de esa automatización? El siguiente también es definir, pero en este caso la información que debe viajar de, como ya lo vimos, de una base de datos a otra, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades o los campos o la información a actualizar? El tercero es implementar el diseño con base a lo que ya definimos que debe ser el punto de partida y la información, tal cual es ponernos manos a la obra y configurarlo. Y el punto 4 es diseñar el resto del proceso. Si bien una automatización nos puede ayudar mucho a el punto inicial, pues muy probablemente pues eso no nos resuelve como que toda la operación. Necesitamos tal vez poner alguna plantilla, algo más que ayude a reducir el trabajo manual de ese handoff. Entonces vamos a hacer este proceso directamente en Notion. Vamos a irnos a nuestra base de datos. En este caso queremos trabajar un handoff de ventas al equipo de operaciones. Entonces yo me voy al espacio de trabajo del equipo de ventas y directamente me voy al pipeline. Yo lo que quiero hacer es darle clic a este botón donde dice crear automatizaciones y definir cuál es el activador. Entonces, yo lo que necesito es que cuando una propiedad sea editada, en este caso vamos a definir exactamente cuál es la que necesita cambiar, que en este caso es la etapa y sea cierre ganado. O sea, ¿esto qué es lo que va a hacer? Que cuando una oportunidad llegue a la etapa de cierre ganado, esta automatización va a suceder. ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito que genere un nuevo ítem en la base de datos, en este caso de proyectos, que es el que vamos a estar, que es el ejemplo que estamos trabajando, ¿no? El handoff de ventas a el equipo de operaciones. Entonces vamos a agregar página A, la parte de proyectos, donde yo quiero que el nombre de este proyecto sea, vamos a suponer que es la empresa más un espacio y el nombre del deal o la oportunidad que yo estoy trabajando aquí. ¿Ok? Entonces, le doy en guardar. Y lo que va a suceder es que, esta es una automatización súper sencilla. A esto le podemos agregar que también viaje información como tal vez el monto del deal para que también lo tengan en la parte del proyecto y demás. Pero ahorita vamos a ver esta primera parte que es algo súper sencillo. Entonces, yo lo que hago es que le doy en habilitar. Y directamente pues vamos a tomar, por ejemplo, esta de gestión de proyectos, empresa Z. Yo tomo este deal y lo muevo a la etapa de ganado. Y si ahorita me voy a mi base de datos de proyectos, lo que debe suceder es que ya debe de haber un proyecto creado que se debe de llamar empresa Z y ¿qué más? Gestión de proyectos. Ok, entonces aquí ya está, empresa Z, gestión de proyectos, ok. Y pues directamente ya viene ligado también para que yo vea, pues en este caso, empresa, la empresa a la que está asociada este proyecto, ¿no?
Y directamente, pues así es como yo puedo también agilizar un poquito el handoff. Entonces también en esa misma automatización yo puedo colocar que pues, se pueda poner algún responsable, como por ejemplo aquí vamos a darle editar. Y le voy a poner que también se edite la parte del responsable. Y por ejemplo que me ponga a mí. Entonces, la próxima vez que esta automatización tome lugar, pues ya no solo va a generar el proyecto, le va a poner un nombre que nosotros estipulamos, sino que también va a definir quién va a ser el responsable de atender en este caso, este proyecto. ¿Okay? Hasta ahorita, pues esas son como dos formas en las cuales nosotros podemos automatizar. Lo primero es a través de relaciones de bases de datos y algunas fórmulas o rollups. Lo segundo es a través de tal cual una automatización configurable para que información de una base de datos viaje a otra base de datos. O sea, se generen cosas nuevas a partir de información. Y lo tercero, está más enfocado al tema de la inteligencia artificial, donde pues también yo puedo automatizar trabajo intelectual, creativo y analítico. ¿Esto cómo funciona dentro de Notion? ¿O cuál debería ser el proceso lógico para que nosotros lo vayamos a aplicar? Pues básicamente es, primero, como siempre, detectar qué cosas hace mi equipo todos los días, todas las semanas, todos los meses, y que para llegar al resultado las personas siguen como ese mismo patrón lógico, patrón mental. Entonces, si nosotros encontramos actividades, tareas que encajan con esta descripción, pues directamente esto pudiera ser un proceso que la IA nos puede apoyar, ¿no? Lo segundo es definir el molde o definir nuestras instrucciones. Es decir, la inteligencia artificial siempre va a funcionar mejor o vamos a obtener mejores resultados de ella cuando nosotros les damos unas instrucciones, un molde claro. Es decir, yo necesito estandarizar el formato necesario sobre el cual necesito esos resultados. Es decir, si al final mi objetivo es que genere una propuesta comercial como lo vimos en la reunión anterior, yo necesito decirle a este agente de IA cómo debería de verse una propuesta comercial ya finalizada, ¿no? Para que siga esos mismos patrones y en el momento en el que yo le diga, ayúdame a generar una propuesta para este prospecto, pues siga ese mismo proceso, ¿no? Que es un poco la idea de lo que las personas ya están haciendo ahorita. Ellos ya saben cómo hacer esas cotizaciones, ya saben cómo hacer esas propuestas, pero pues por detrás lo que hacen es siguen como que el mismo proceso lógico, el mismo proceso de ideas siempre para armar ese resultado, ¿no? Y lo tercero es que hay que pensar en que estos agentes también deben de ser reutilizables. Es decir, al momento de darle las instrucciones, tratar de que sean lo más parecidos o de que el resultado al cual tú los estés orientando a la gente sea lo más parecido a cómo hace tu equipo las cosas. ¿Para qué? Para que pues, no funcionen para una sola ocasión, sino que estos puedan ser también replicables para otras veces en las que requieras hacer ese mismo proceso. Y lo último es que obviamente todo lo que tiene que ver con IA, o sea, hay que aplicar el criterio humano al resultado por el tema de las alucinaciones y hacer que nuestros equipos validen. Aquí pues normalmente cómo se debería de dividir el trabajo entre IA y humano es que la IA se encarga de generar borradores, lluvias de ideas, se encarga tal vez de hacer limpieza de redacción, te ayude a clasificar las ideas en categorías o te puede ayudar a hacer una síntesis, pero al final de cuentas el equipo, las personas, lo que deben hacer es validar, ajustar esos resultados, decidir qué sirve, qué no sirve y también priorizar qué cosas o qué partes de esos resultados que nos dio la IA generativa pues debemos de utilizar, ¿no? Sí, y aquí es como volviendo o enfatizando lo mismo de siempre, es que siempre hay que alimentar a la máquina y después supervisar lo que la máquina nos entrega, ¿no? No es así como lo va a resolver todo siempre desde la nada y todo lo que va a hacer es perfecto, simplemente es una herramienta más que nos permite maximizar nuestra productividad, pero siempre nosotros tenemos que tener cuidado de lo que se produce. Sí, entonces, ¿esto cómo lo aplicamos en Notion? Un poco de lo que ya vimos en la reunión anterior era justamente que de este lado nosotros tenemos acceso a
el agente de IA, pero realmente lo interesante de esto es que, así como lo mencionábamos hace un momento, es definir el molde, ¿no? Y diseñar para reutilizar. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos una de las instrucciones que directamente Notion nos da como una de las primeras plantillas que nosotros podamos estar utilizando. Si nos damos cuenta, pues aquí tenemos como algunas ya sugeridas, ¿no? El asistente, una persona o un agente de IA que va a ser cercano, amable de la forma en la que tú te acerques y le preguntes las cosas, minimalista, va a tratar de hacer las cosas lo más sencillo y eficientes posibles, y el artista va a ser más estructurado, va a ser más lógico con las respuestas que te va a dar, ¿no? Como punto de partida, tú puedes utilizar cualquiera de estos tres dependiendo de qué tipo de trabajo es el que le quieres dar a la gente. Pero otra cosa interesante es que tú puedes definir tu propia personalidad para tu agente, ¿no? Y ahí es donde realmente entra pues el potencial de esta herramienta. Si nosotros le damos un vistazo rápido a la descripción del analista, pues es bastante sencillo. O sea, realmente es identidad de la gente, donde pues básicamente es cuál es como que su personalidad, cómo va a interactuar, cómo va a afrontar los retos o las solicitudes que tú le hagas. Y la parte de interacción por el chat es igual, cómo normalmente va a aproximarse a ti con sus respuestas o con los siguientes pasos o las preguntas de con qué quieres seguir, ¿no? Lo mismo pasa con los otros agentes que veíamos, pero si nosotros quisiéramos crear uno muchísimo más complejo, pudiéramos tener aquí adentro esta parte de identidad de la gente. Podemos también tener la información, así como lo vimos, si quisiéramos llegar a un resultado como el que vimos en acción la semana pasada, es básicamente ponerle como que todas esas referencias, ¿no? De cuál es el formato sobre el cual normalmente se hacen, en ese caso, las propuestas económicas, ligarlo con la base de datos de, por ejemplo, de tus servicios, para que pueda tener como que todo el contexto de cuáles son los posibles servicios o soluciones que se pueden ofrecer, que solo especificar que solo tome los servicios que estén activos y no aquellos que ya estén desactualizados. Todo ese tipo de cosas se le puede dar de contexto a la gente para que finalmente los resultados que tú y tu equipo reciban pues sean muchísimo más aterrizados a la realidad y al escenario y al proceso lógico que normalmente tu equipo utiliza, ¿no? Muy bien. Entonces, si tuviéramos que definir igual un plan de acción como resultado de este webinar para que ustedes se lleven como de tarea, estaríamos hablando de identificar un proceso en el que hoy el equipo esté atorado después de ya haber hecho nosotros la centralización de la información, o si nosotros ya tenemos parte de esa información centralizada, igual identificar en qué partes de ese proceso estamos atorando o no está fluyendo el trabajo como debería. Darle un análisis honesto a el proceso, al diseño que nosotros tenemos en ese proceso, para ver si realmente no hay áreas de oportunidad que nosotros podamos detectar, implementar, sobre las cuales ir mejorando, ¿no? Es decir, si nosotros, así como lo vimos, oye, pues resulta que la actualización de los estados de proyecto, pues el equipo lo está haciendo de forma manual con base a las tareas que está viendo que se está marcando como completadas, pues directamente ahí, hoy ya lo vimos, es un caso de uso en el cual se puede agilizar el trabajo. Lo mismo para generación de propuestas comerciales, lo mismo para el tema de el handoff entre equipos. Y el tercero es, de ese proceso que tú hayas detectado que hay áreas de oportunidad, piensa qué automatizaciones podrías poner para agilizar el trabajo e implementa de todas esas que se te ocurran, al menos uno o dos, que idealmente tengan como que el impacto más significativo para los equipos. Muy bien. Y eso sería como la parte final o la parte de tarea que podríamos tener como al final de la sesión de hoy. De acuerdo, Manu. Pues muchas gracias. Me parece que la información que vimos hoy es solo una pequeña muestra de lo que se puede hacer. Vamos a ir mostrando más cosas. Sino con estos pequeños detalles esperemos que el público pueda entender mejor y que también genere ideas de temas para resolver, ¿no? Si ustedes tienen alguna pregunta, si ustedes quieren saber cómo se hace algo en Notion, pónganlo en los comentarios de nuestros posts, pregúntenos, mándenos de mensaje directo y nosotros con mucho gusto podemos dar seguimiento a estas dudas, ¿no? Entonces, esto ha sido el final del webinar de hoy.
Recuerden que tenemos la oferta especial que es consultoría para todo el tema de automatización de procesos y la centralización de información de su empresa a través de Notion. Llenen el formulario que tenemos en este post y con mucho gusto nos ponemos en contacto con ustedes. No tienen que pagar nada ni adquirir nada más en términos de comprar una plataforma o servicio, ¿no? Entonces, muchas gracias, Manu. Esto fue Hint Talks, el día de hoy que vimos Notion para operaciones. No se pierdan los siguientes capítulos. Síganos en todas nuestras redes, nuestros posts. Vamos a estar posteando información sobre Notion y queremos que su empresa sea mejor. Yo soy Lalo del Torno y hasta la próxima. Hasta luego.